Venezuela, también sociólogo y profesor universitario. Antes de ir a la pausa, quedamos en el punto de, bueno, si el conflicto interno facilita quizás esa ruptura, esa fractura para lo que se denomina injerencia o algunas intervenciones de diferentes maneras, sea económica, opresión o como se presente. En este punto entran las comparaciones odiosas porque el ejemplo que se da desde el partido de gobierno es que ante cualquier amenaza externa de cualquier tipo, realizan un frente unido, a diferencia de la crítica constante que hay en factores de oposición, de que el conflicto es constante, se transforma, evoluciona, se presenta de diferentes formas en elecciones o en diferentes planteamientos, pero el conflicto es constante y no se ve, bueno, lo que hace su rival, que es tener un frente unido ante cualquier adversidad. Aunque lo que nos mortifica en este momento, y sin duda es el problema más severo que el país tiene, es esta amenaza permanente sobre Venezuela, que nos crea toda esta inquietud, toda esta inestabilidad, que todas estas amenazas han sido posiblemente más eficientes desde la óptica del invasor, más eficientes que el propio bloqueo, porque convierten a Venezuela en una tierra, desde el punto de vista económico, a la que todo el mundo le saca el cuerpo. Nadie va a invertir en un espacio geopolítico, en un país que está posiblemente a punto de una confrontación militar. Aunque eso es lo que nos mortifica en estas circunstancias, hay que decir que tenemos que ver espejo nuestra ineptitud. Y digo nuestra porque es algo colectivo, nuestra incapacidad para entendernos ya raya en lo enfermizo. Ante esta circunstancia que estamos viviendo, bueno, hay diferentes posiciones. Hay gente que se deleita, hay gente que cree que de verdad estamos a medio metro de una solución de la crisis económica porque Trump va a invadir a Venezuela, porque Maduro y su gobierno van a salir empujados por los marines, por el ejército norteamericano. Hay gente que gozosamente cree que eso es verdad. Hay gente quienes piensan que quienes protestamos estas agresiones contra el país, bueno, somos una cantidad de sinvergüenzas que estamos entregados al gobierno porque han interiorizado la prédica según la cual los ataques no son. Entonces, si en este momento hemos tenido poca capacidad para el entendimiento, veamos lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 30, 35 años y sobre todo en los últimos 26, 27 años, ha aumentado en Venezuela la confrontación extrema. Se ha convertido en una cultura política. Se cree que el país se resuelve si uno extermina al contrario. Se piensa que el país iría mejor si solo fuésemos un solo equipo. Imagínense ustedes lo que le ocurrió a los pueblos que vivieron discriminación racial, donde pensaban en algunos de esos pueblos que el país iría mejor si los negros no existieran, si fuesen puros blancos o al revés. Imagínense lo que ocurrió en los pueblos donde se creía que el país iría mejor si fuesen solamente de una raza, si fuesen arios. Imagínense bueno, eso está pasando en Venezuela. Hay gente que cree que el país sería mejor si el otro grupo político fuese exterminado, fuese excluido. Hemos llegado a esos extremos. No ha habido posibilidad. Yo siempre llamo la atención, y excúsenme si soy repetitivo, yo siempre llamo la atención sobre lo que está ocurriendo en algo tan sencillo como es la conformación de los equipos de servidores públicos. Usted llega a una gobernación o a una alcaldía, o a un ministerio, por supuesto, porque no es solamente un señalamiento contra el PSV, sino que usted llega a otras gobernaciones o a otras alcaldías de cualquier signo político, la mayoría es la del PSV, y usted encuentra que los funcionarios son de un solo color político. Es decir, hay una cultura de segregación, hay una cultura de exclusión, y eso luego se traduce en el lenguaje, eso se traduce en la enajenación de una cantidad de talentos de las cuales no disponemos. Es decir, hemos estado perdidos, hemos estado enredados en nuestras propias torpezas, de tal manera que, yendo a la narración del día a día,
Venezuela requiere de entendimiento. ¿Cómo se traduce ese entendimiento? Se traduce en un plan económico, en un proyecto de inversiones de servicios públicos, en una estrategia sanitaria, educativa, compartida, decidida entre todos, no solamente por quien gana en la elección, se traduce en conformar equipos de servidores públicos conjuntos. Esa unidad en la armazón de los equipos de servicios públicos todavía no es la unidad nacional. Esa es una unidad elemental. La unidad nacional va mucho más allá de la conformación del servicio público. Entonces estamos en pañales en materia de una actitud unitaria. La actitud unitaria que hoy algunos reclamamos, y la reclamamos con vigor para defender la soberanía, es tan solo la punta del iceberg, es tan solo el inicio de algo que necesitamos. Los venezolanos necesitamos pensar en el interés nacional. Ahora, con esa perspectiva, necesitamos una visión mucho más global que esta cosa pequeña, menuda del quítate tú para ponerme yo. Lo hace con esta perspectiva, lo que noto completamente con la profundidad del sociólogo. Entonces, desde ese mismo vistazo, desde ese mismo olfato, ¿qué lectura le damos a las palabras precisas, cortas, puntuales de Donald Trump, de que hay una conversación pendiente, de que hay una oportunidad de diálogo, de que quieren hablar? Lo he dicho, bueno, palabras más, palabras menos. Algunos consideran que fue preciso, otros dicen que fue tímido, otros dicen que, bueno, fue un mensaje entre líneas. ¿Cómo lo entiende Claudio Fermín? Yo creo que es la coincidencia de varios factores. En primer lugar, Trump ha sido víctima, ha sido prisionero de su propio discurso. Es decir, todos los venezolanos son una cantidad de bandidos que pertenecen al Tren de Aragua. Él ha magnificado una banda espantosa que no hubo razón alguna para que en Venezuela esa banda creciera. Todo el mundo sabía en Venezuela lo que pasaba en Tocorón, y sin embargo eso fue creciendo, pero eso ya terminó. El Tren de Aragua fue prácticamente aniquilado en nuestro país, y sin embargo el hecho de que hubiesen estado 2 delincuentes, 3 malandros, 4 sinvergüenzas allá, le permitió a Trump construir la narrativa según la cual los venezolanos son todos unos delincuentes. Construyó la narrativa que en Venezuela, por cierto, alimentado por una estrategia cínica de factores venezolanos, se apropió Trump de la narrativa según la cual nuestros oficiales, nuestra Fuerza Armada, son una cantidad de bandidos y traficantes, lo cual no es verdad, es un ataque contra el país. Entonces Trump fue construyendo esto. Los venezolanos son unos sinvergüenzas, los venezolanos están en un narcoestado, los venezolanos tienen a Estados Unidos invadido de droga, y de repente todas las informaciones fueron diciendo que el 90% de Estados Unidos llega por México y por el Pacífico, que lo que llega por el Caribe no es cierto. Bueno, comenzó entonces a desmontarse todo este trípode de mentiras del Tren de Aragua, del Cartel de los Soles. Bueno, ¿por qué se devuelve Trump? ¿Será porque se da cuenta que su narrativa es infame y no conduce a ningún lugar? ¿Será porque se da cuenta que ha habido voces que lo han protestado? Volker Turk, el comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, dijo que esa acción en el Caribe es inaceptable. Han asesinado a más de 80 personas y usted no sabe si eran pescadores, si eran contrabandistas, si eran simplemente gente que estaba navegando. Es decir, no hay ninguna prueba. Son asesinatos, es decir, hay unos asesinos sueltos en el Caribe. Bueno, eso lo ha protestado el comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, diciendo que eso es inaceptable. Eso lo han protestado Francia y Rusia. Estamos hablando de países de distintos signos ideológicos y de distintas posiciones económicas, Francia y Rusia. Eso lo ha protestado Gran Bretaña. Gran Bretaña dio una declaración pública conforme a la cual sus equipos de inteligencia, la información que tienen sobre problemas de seguridad internacional, ya no están a la orden de los Estados Unidos porque no quieren ser cómplices de los asesinatos del Caribe. Eso lo ha protestado Colombia, eso lo ha protestado México, eso lo ha protestado Brasil. Entonces, ¿será además que todas estas voces le hacen ver a Trump que estuvo equivocado? ¿O será que también Trump se da cuenta que por pequeños que seamos, aquí hay un país con alma, aquí hay un país con dignidad? Lo cierto es que este regreso de Trump hacia el diálogo no tiene por qué enojarnos, no tiene por qué disgustarnos. Tenemos que tragar grueso y entender que el diálogo es el camino.
porque quienes estamos interesados en desmontar este tinglado, quienes estamos interesados en regresar a relaciones normales en el plano internacional, somos nosotros. De tal manera que creo que ojalá que esa pequeña rendija que actualmente Trump comienza a abrir, ojalá que eso se abra, se ensanche y pueda tener éxito lo que Venezuela ha venido reclamando, que es el diálogo en las relaciones internacionales. Doctor, nos queda tan solo un minuto ya para concluir la entrevista, pero no quisiera dejar de consultarle. Ha descrito como una actuación cínica esta parte de la vocería de la oposición política, pues que apoya este tipo de acciones, pero también es cierto que cuentan con un grueso número de seguidores y depende entonces de con qué cristal se vea esta vocería política, pero considera Claudio Fermín pues que al punto de retirar la nacionalidad sería el castigo más severo o el castigo apropiado para estas actuaciones. Mire, yo no estoy pidiéndole a nadie, ni me lo pido a mí mismo, que dejemos de oponernos a la corrupción, al dispendio, a la mala administración. Yo no estoy diciendo que dejemos de reclamar, que tenemos que reclamar la necesidad de los salarios. Yo no le puedo decir a la gente del Valle de San Bonifacio, allá en nuestro estado Sucre, que dejen de reclamar y de pedir, bueno, que el central azucarero de Cariaco, que ha sido abandonado, que funcione. Yo no le puedo dejar de pedir a la gente que reclame pensiones. ¿Cómo vamos a dejar de reclamar eso? Nosotros no estamos pidiendo que dejemos de reclamar lo nuestro. Lo que estamos pidiendo es que comprendamos que dentro de eso que es nuestro y que tenemos que reclamar está la dignidad de un país, está la soberanía de nuestro país, que sin eso no hay nada, sin eso no hay absolutamente nada, y por ello una persona que diga que Venezuela no tiene que conducirse por sí misma, sino que tiene que ser tutelada y conducido de una potencia extranjera, que el petróleo, el gas, el oro venezolano no tienen que ser para los venezolanos, sino para minorías y élites extranjeras, que todo lo que nosotros tenemos por delante sería mucho mejor que lo gobernase otro país. Una persona que atente contra lo que somos, que atente contra nuestro patrimonio, que atente contra nuestra gente, porque se supone que los recursos son para los venezolanos, no para élites de otros países, ¿realmente será un venezolano? ¿Para qué quiere un pasaporte venezolano? ¿Para qué quiere una identidad venezolana si en nada representan al país? Gracias por acompañarnos en Primera Página, bueno, doctor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, también sociólogo y profesor universitario. Vamos a una pausa, quedan ustedes con Ecopraxis.